Muy buenos días a todo el teleauditorio, todos los que nos ven en el aire a través de la página web de Cambio de Michoacán. Estamos aquí con el licenciado Jesús Calderón y con Juan Luis Tobar, quien ha estado aquí en varias ocasiones. El licenciado Calderón ha sido funcionario público, municipal y estatal, y actualmente se dedica a una actividad particular muy ligada con el gobierno del estado. Así que muy buenos días, muchas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente. Y queríamos decir ahí en la agenda muchísimos temas que hemos estado platicando antes de que iniciara el programa, y la verdad son tan interesantes y son tan vastos que no se daría uno tiempo a desmenuzarlos en forma adecuada, y con 40 minutos, 30 minutos, que es lo que nos aguanta el auditorio, pues no podemos charlar mucho. Así que pues otra vez nuevamente muy buenos días, y quería yo indicarles que algo que está en el aire y que ha causado una polémica terrible en todo el estado, son como resultados de la actuación de dos instituciones del propio gobierno de la República, que se refleja también en los gobiernos de los estados, y que se llama Auditoría Superior de la Federación, en el caso particular de la República, y Auditoría Superior de Michoacán, en el caso particular de nuestro estado. Estas auditorías son elementos centrales muy importantes de los congresos de los estados y desde luego del Congreso de la Unión, pero específicamente en lo que le corresponde, específicamente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La Cámara de Senadores aquí no tiene ninguna función. Así que en los últimos años nosotros hemos visto cómo la situación de México ha ido decreciendo constantemente, se ha ido degradando en el aspecto económico, en el aspecto social. Tenemos múltiples problemas que no encontramos la punta de la madeja para desarrollarlos, para desilvanarlos y tener poder hacer el hilado adecuadamente. Pero sí hay muchos indicios pues de que estas importantes dependencias del Estado y de la Federación pues tienen un trabajo enorme, pero que con mucha frecuencia nos parece hasta cierto punto inútil. Así que, licenciado, ¿qué opinión tienes de la Auditoría Superior de Michoacán? Pues primero, muchas gracias por la invitación, don Samuel, y desde luego por estar aquí en su auditorio. Y desde luego, lo más importante del tema, creo que los órganos fiscalizadores de la cuenta pública, y no solamente de ellos, sino de los planes y programas que se encuentran previstos presupuestalmente de los fondos públicos, requieren siempre una revisión muy meticulosa. Y desde luego es un tema muy interesante. Por lo pronto yo la dejaría allí, la importancia que tiene la participación oportuna de los órganos de fiscalización a través de las auditorías superiores de la Federación y de las auditorías locales de las entidades federativas. Sí, la función fundamental de la auditoría pues es el que aun cuando no tenga una relación con esta palabra, pues ya sabe uno qué significa, ¿no? Si ya sabemos que la auditoría es un análisis a fondo de un aspecto contable, depende de un trabajo X, ¿no? Es decir, el que entregue, el casado que entregue su salario a su esposa, pues la señora le tiene que dar cuentas de en qué se gasta y cómo se gasta. Y si la señora administra bien el dinero, pues alcanza. Y en nuestro caso hay muchísimos millones de pesos. El presupuesto nacional pues asciende, no sé, no recuerdo las cifras, pero es una cantidad enorme de recursos. ¿Qué hay alrededor de ellos, Juan Luis? La asignación del presupuesto pues, nos deja varias cosas. Una, la cuestión ideológica que marca un gobierno en un momento determinado. Dos, el gasto público, en donde va a estar concentrado
ejercicio del presupuesto y una parte fundamental, el beneficio de los planes y programas que va a llevar a la sociedad. Con esto tenemos el presupuesto y la auditoría. Este es el ejercicio presupuestal y la auditoría. Se fue la idea. Sí, bueno. Nosotros tenemos a nivel nacional una cantidad enorme de recursos económicos que están disponibles o que están aprobados por el Congreso de la Unión para ser aplicados en diferentes programas, en diferentes obras, en diferentes aspectos. Hay que considerar el aspecto de educación, el aspecto de construcción, el aspecto de desarrollo científico, el aspecto de obra pública, el aspecto de las participaciones a los estados, etcétera, ¿no? Es decir, es un pastel que hay que repartir entre todos los estados para que con ese pastel se empiecen a hacer obras, se empiecen a realizar a solucionar las necesidades propias de la población mexicana. Entonces, ha habido en los últimos años un ejercicio enorme en esos recursos y lo que nosotros vemos en el país es que no hay una aplicación correcta. Las auditorías superiores de la Federación constantemente han estado indicando, dan los resultados y te dicen, la Secretaría de Educación Pública no ha comprobado esto. La Comisión Federal de Electricidad no hizo la obra que tenía contemplada. Y hemos visto cómo en estos sexenios hay cantidad de obras inconclusas, cantidad de obras que están exageradamente caras, que los presupuestos que se consideraron en las mismas son muy elevados y que en consecuencia cuando las ve uno terminadas vemos que son aspectos que no concuerdan con la propia información. Y uno de los clásicos ejemplos que pongo aquí sobre la mesa es la famosa estela de luz en la Ciudad de México. Es una torre de no sé cuántos metros, es una torre que tenía un presupuesto inicial de 430 millones de pesos y se dispara en cerca del triple de 2/3 partes más de esa cantidad. Es decir, viene terminando con 1,200 y tantos millones de pesos, cuando es una mole de cemento y de cuarzo, que está un cuarzo importado de Italia y ahora los inspectores, los auditores indican que ese cuarzo pues es del país y que no son los precios que se tenían que haber pagado. Y en fin, hay una serie de equivocaciones y de desviaciones económicas, pero finalmente no pasa nada. Y ese es el objeto, el problema que nosotros tenemos en el país y el objeto de la plática. En el país, algo que hemos visto constantemente y que es un problema en la administración pública es las no sanciones. Cuando sucede algo indebido, no existe una sanción y ese ha sido un problema. Y en la parte de la estela de luz se tuvo un sobreprecio de 248 millones de pesos por concepto del acero y de 150 millones de pesos más en la cuestión de los precios unitarios, lo que nos da un incremento desde más de 400 millones o cerca de los 400 millones de pesos en la estela de luz, que es uno de los casos que comentábamos antes de entrar al aire. Es un monumento a la corrupción. Es un monumento a la corrupción, efectivamente. Hay situaciones una de las cosas que acaba de acontecer, una desgracia nacional, fue el accidente, entre comillas, desde mi punto de vista, que sucedió en la torre de Pemex, en el edificio B de la torre de Pemex, en donde hubo una explosión. Se dijo en un principio que había un incendio, es decir, hubo muertos, hubo una situación muy lamentable ahí. ¿Y qué hay atrás de ese accidente? Sí, con las cosas que hemos comentado, con las cosas que se han realizado a lo largo de muchos años en el país, de desviaciones de los recursos económicos, con la idea que tiene el propio gobierno federal desde hace años de privatizar precisamente los petróleos mexicanos, de acabar con la gallina de los huevos de oro, porque esa es la realidad. Es decir, para entregarla a los extranjeros, acaban de tener un accidente.
Y entonces no hay todavía una auditoría que haya determinado los orígenes de ese accidente, pero cosa curiosa, se han dado escándalos económicos en petróleos mexicanos de muchos millones de dólares, y ahora nos indican o las informaciones que nosotros tenemos es de que en ese accidente, entre comillas, pues se quemaron todos los archivos. Y se quemaron los archivos y entonces no hay documentos contables, no hay información sobre los gastos que haya tenido Pemex en los últimos años. Entonces, ¿tu opinión en ese aspecto? Sí, yo creo que hay algo muy importante que no tenemos que pasar desapercibido. Lo importante es de que tenemos los órganos fiscalizadores, en teoría. La ley los prevé y sabe que quien los ejerce en materia pública, prácticamente encontramos a veces una indolencia, diríamos, de quienes lo ejercen por alguna inclinación política, y desde luego los resultados de las auditorías, aun cuando es tangible de que hay algo irregular, pues de cualquier manera pasa y se coloca a quienes los ejercieron en la impunidad. Eso es muy grave porque parece que los órganos fiscalizadores están para proteger y no para efectivamente cumplir con la tarea primordial de la fiscalización en beneficio de la ciudadanía, que es quien confía plenamente en que los recursos públicos se apliquen para lo que están destinados. Yo creo que esta parte no tenemos más que ponerle mayor énfasis y exigirles a los órganos fiscalizadores que efectivamente cumplan con sus facultades, que lo hagan en la medida de la gravedad de los asuntos, y que efectivamente los recursos públicos tan escasos se puedan aplicar a lo que están previstos en los planes y programas que los presupuestos autorizan. Aquí hay en este tema, seguramente, bueno, conocemos que aparte de la Auditoría Superior de la Federación, hay una fiscalía también, diríamos así, una fiscalía por parte del Gobierno de la República, en donde esta dependencia que estaba dirigida por Salvador Vega, michoacano, que fue diputado federal y trabajador del puerto de Lázaro Cárdenas, era creo que ingeniero civil ahí en esa dependencia, un puesto ahí muy superficial, muy sin importancia realmente, porque era un ingeniero de mantenimiento, un agente de mantenimiento, y de ahí pasa a ser diputado federal, y de diputado federal pasa a ser secretario de la Función Pública. Y como secretario de la Función Pública, esta dependencia pues tiene el objetivo de estar a su vez fiscalizando a las dependencias del gobierno de la República, pues para poder dar una información adecuada, aceptable, correcta a la Cámara de Diputados. Y resulta que no funcionó, ¿no? No está funcionando porque hay muchísimas anomalías en todas partes. Hay anomalías en el Seguro Social, hay anomalías en lo que comentamos en la obra pública, hay anomalías en los gastos por el festejo del Bicentenario, hay anomalías, hay fraudes en la Lotería Nacional, es decir, hay situaciones pues que en forma genérica pudiéramos decir que hay un lodazal en la República Mexicana y que no hay una dependencia que efectivamente determine qué ha pasado, ni siquiera del propio Estado, de la propia Presidencia de la República, ¿no? Como es la Secretaría de la Función Pública. Ni siquiera ahí hay una información aceptable para los mexicanos, y tampoco lo hay en la Cámara de Diputados, en donde los diputados supuestamente independientes del gobierno, es decir, los que autorizan el presupuesto, los que determinan si efectivamente el presupuesto enviado de la Presidencia de la República es el adecuado o no, tampoco hay resultados. Entonces, para mí es un verdadero problema, o cuando menos una carga sobre la forma de pensar de que aquí hay una impunidad absoluta de las cosas y que requerimos que se castigue, ¿no? Requerimos que haya un cambio, que efectivamente empiecen a castigar a quienes cometan las tropelías para poder
comenzar o reiniciar un nuevo país. Sí, pues tal parecería que las contralorías internas de las entidades federativas o bien de la federación, como en el caso que fue esta Secretaría de la Función Pública, que ahora ya ha cambiado su denominación, prácticamente pudieran estar al servicio, ¿verdad?, de ciertos intereses y para proteger y cuidar de que no se sancionara. Es muy importante que sepamos que hay una ley de responsabilidades que se puede aplicar no solamente en el Ejecutivo, en la Administración Pública de las entidades federativas, sino también pues los poderes judicial y legislativo. Pero que cualquiera de estas etapas en las que se pudiera en forma previa, antes de que pase a las revisiones de las auditorías superiores, pues prácticamente sería como una manera de ir cuidando, ¿verdad?, lo más posible de que las responsabilidades no se hayan acrecentado y que los planes y programas se hayan cubierto como estaban previstos. Cualquier situación de esta es impunidad y es no aplicar la ley. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado como parte de esta sociedad, en donde podamos exigir verdaderamente un cumplimiento y que quede en manos de verdaderamente quien va a cumplir con la ley y no ignorarla. Sí, a ver, las auditorías ahorita, tal parece, y afirmando el comentario que hace el licenciado, no están operando, pero además no están coadyuvando en la mejora de los procesos de ejercicio del gasto. Ni opera, ni ayuda, ni vigila el entonces Congreso. Están o no vigila y aquel opera. Están siendo una carga onerosa en este momento para el Estado, y en muchos casos llegan a ser incómodas porque no encuentran, no ayudan a la solución de los problemas, sino más bien a veces como decías hace un momento que el Congreso de la Unión, específica en la Cámara de Diputados, se habían asignado unas cantidades excepcionales para gestoría, o no sé qué fue lo que indicaste. Hemos comentado en otros programas anteriores que uno de los problemas donde se percibe mayor corrupción, tanto en México como a nivel mundial, es en la clase política, y los partidos políticos están pero en la clase, en la clase política, ¿no? Sí, pero de los partidos políticos. Partidos políticos. Hay una corrupción generalizada, porque la hay en el sector empresarial. Es decir, para que haya corrupción por parte de los funcionarios públicos tiene que haber un interés particular del empresario, ¿no? Sí, de la parte privada. Pero la opinión pública considera a los partidos políticos como los más corruptos a nivel en México y a nivel mundial. Y donde se ve el reflejo de estos es en los grupos parlamentarios, donde está una división clara de partidos políticos por cuestiones ideológicas. Y comentábamos que la Auditoría Superior detectó 1.200 millones de pesos asignados a los grupos parlamentarios, en donde no tienen sustento de la aplicación de los recursos, pero además, en el ejercicio del 2012. Pero además es una cantidad que... Gastos sin comprobar, que ni siquiera quiénes se auditan a la Cámara de Diputados. ¿La Auditoría Superior? La Auditoría Superior, ¿de quién es? ¿A quién pertenece? ¿De quién depende? De la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión. Entonces, estamos ahí en un círculo terrible que nos impide seguir adelante. Aquí ha habido disfunciones, yo diría, disfunciones de los congresistas, porque se meten a situaciones de asistencia en sus distritos, es decir, reciben recursos para poder dar una asistencia económica en sus distritos. Pero están sustituyendo ahí al propio gobierno, porque no es la función de un legislador ese papel. Es decir, están metidos en gestoría, digo, que no es una situación que esté especificada en las obligaciones del legislador, pero por naturaleza se tiene que hacer,
pero eso no quiere decir que el legislador tenga que utilizar recursos económicos para hacer ese tipo de gestoría. Él en todo caso pues, tiene que acudir a la gente que le corresponde, en este caso a la función de gobierno. Entonces, hay una mezcla de acciones, hay una intersección de funciones que chocan y que en ese choque pues se pulverizan los objetivos y no se dejan ver muy claramente qué es lo que está pasando, ¿no? Son 2.400.000 pesos y que eso, bueno, pues diputado. mantiene una situación pues, de corrupción, de no desarrollo nacional y de desgaste en nuestro país. Sí, pues aquí en el tema que estás tocando prácticamente es una majadería tener un salario que se tiene a comparación de la mayor parte de los asalariados, ¿no? Del gobierno, de cualquiera de los niveles de gobierno. Hay una disparidad enorme, ¿verdad? El promedio de un profesionista en este momento es entre 8 y 10 mil pesos mensuales, que la verdad es insuficiente para el nivel del costo que se tiene por lo menos en Michoacán, ¿no? En Morelia sobre todo. Sí. Y la Auditoría Superior de la Federación. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Hay un problema, no hay sanciones, no hay sistematización de procesos, no hay una agenda de gobierno electrónica que permita reducir costos, darle seguimiento puntual al ejercicio del presupuesto, no hay los perfiles adecuados. Entonces es la suma de varias cosas, lo comentó en un momento el licenciado Calderón, responden muchas veces no a los perfiles ni a las instituciones, sino responden a un interés político. Entonces el problema es los ciudadanos de a pie, los que tenemos que trabajar todos los días, que no estamos en las mismas condiciones. Si uno tuviera tiempo de revisar los diferentes periódicos del país, es decir, bueno, ojearlos, porque no puede se lleva uno muchas horas, pero si pudiera uno revisar las cabezas, lo más destacado de todos los periódicos, muerte y corrupción, coincide, ¿no? Que hay una corrupción generalizada, que hay una situación de inestabilidad social en el país, que hay como consecuencia precisamente de los problemas económicos, de la no resolución de los problemas, y lo vemos en todas las aristas, ¿no? Desde la educación, la investigación, la urbanización, etcétera, y no hay un solo castigo a nadie. En el caso último, un escándalo también mayúsculo, pues ha sido el Estado de Michoacán en la entrega de la dependencia de un gobierno a otro, entrega de las dependencias de un gobierno a otro, en donde heredan una deuda enorme. El caso más reciente que hemos sabido es el de Tabasco, en donde el Arturo Núñez, que fue subsecretario de Gobernación en la época de Carlos Salinas, me parece, llegó al gobierno de Tabasco sustituyendo a Grainier. ¿Y qué es lo que se encuentra? Una deuda fenomenal, una serie de gastos sin comprobar, una serie de obras sin realizar, y bueno, es un déficit, una deuda que heredan también de miles de millones de pesos, y no pasa nada. ¿Sí? Pues sí, en esos casos, nada, don Samuel, en esos casos habría que preguntarle a las contralorías, ¿verdad?, de las entidades federativas, como en ese caso que me comenta, qué pasó, porque en cada secretaría hay una contraloría interna que está permanentemente supervisando el ejercicio del gasto. Decía la conducta de los servidores públicos. Decía un ingeniero, decía que no era posible poner un policía atrás de un policía. Es decir, un policía para que cuide a un policía, para que cuide a otro policía y para que cuide a
al ladrón o para que vigile al ladrón. Sí, no es posible poner atrás de un ladrón un policía y luego atrás de un policía otro policía. No podemos decir, habiendo ya una auditoría, pues ¿para qué necesita uno auditorías internas? O hay una auditoría interna de una dependencia, pues ¿para qué necesita uno la auditoría de los diputados, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos falta en el país? No, pero lo importante del comentario es porque si habiendo contralorías en las entidades federativas y sobre todo las internas en cada dependencia, y luego tiene que supervisar la Auditoría Superior del Congreso de las entidades federativas, y todavía hay observaciones, ¿qué sucede en estas dos instancias? ¿Cumpliste o no cumpliste Contraloría Interna, Contraloría del Estado, y luego qué pasó con la Auditoría Superior? Y todavía hay observaciones y todavía hay una serie de detalles que se encuentran como los que se comentan de ahí, de hora no pagada, de una serie de aspectos que ya estuvieron cubiertos presupuestalmente y que se desviaron esos recursos presuntamente, porque bueno, todo es presunto, ¿no? Habría que ver qué sucedió en esas etapas de supervisión. Y ninguna entidad federativa puede escapar a este esquema, que tenga contralorías, que la verdad yo creo que habiendo una auditoría superior no debería de justificarse tener contralorías en las entidades federativas con ese esquema. Yo me quedaría, por la lógica actual, que debería de existir un área en el gobierno del estado que coadyuvara no a las auditorías internas, a la entrega de la información, a la sistematización de la información y que coadyuvase, porque al final los servidores públicos son profesionales de la administración pública, entonces lo que plantea me parece correcto, no vamos a poner un policía atrás de otro policía y dejar todo en manos de la Auditoría Superior del Estado. Sí, desde mi punto de vista debiera ser muy fácil, porque si una dependencia, en el caso particular de la Secretaría de Educación Pública, donde más anomalías se determinan, tiene un manejo X de millones de pesos, pero ese manejo de millones, esa cantidad se va a repartir, es decir, se van a separar y se van a hacer cantidades ya que llegan hasta el límite, hasta un mínimo, que con ese mínimo de esa aplicación pues se da uno cuenta muy claramente de si se compró el automóvil que se necesitaba, o se compró un automóvil que no funciona para esa actividad, y entonces ya empieza uno ahí a detectar si hay alguna anomalía y debiera empezar a reportarla al superior, y conforme va creciendo pues llega un momento en que efectivamente no hay necesidad de que el propio gobierno del estado tenga una contraloría, sí, porque duplican funciones, los contadores o los economistas saben muy bien cómo ajustar las cantidades, y entonces o se ajustan bien o hay desajustes, y hay información en donde se está indicando qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que tú tenías algunos ejemplos muy interesantes que comentar. Creo que lo importante de los temas que podríamos abordar en esta dinámica prácticamente pues implica nada más ejemplificaciones para decir, bueno, qué está sucediendo al tener un presupuesto y luego cambiarlo, ¿no? En el tiempo. Un mal ejercicio y una mala presupuestación. De los resultados de la auditoría de la cuenta pública del 2011, bajé 6 casos que me parecieron los más relevantes. La estela de luz, que lo comentamos, la opacidad de los grupos parlamentarios, la parte del seguro popular, que tal parece que ha sido una constante. A ver, la opacidad de los grupos parlamentarios pudiera ser semejante a los 1.240 millones que pudiera ser semejante a la corrupción de los grupos parlamentarios, que va pues sí, muy parejo, porque ¿no? Asignaron ellos el presupuesto. El seguro popular, que es una constante, estábamos viendo hace unos meses el caso de Guerrero, que tuvo problemas, el caso de Chiapas, también el seguro popular, lo han estado marcando en otros estados.
estados que olviden reportar la deuda, que también es un monto bastante grande, 12.753 millones de pesos, 53 millones de pesos a la educación básica, que prácticamente se fueron una gran parte al sindicato del Bester, y las escaleras en la línea 12 del metro del Distrito Federal, que me parece pues bastante simpático. Pues simpático porque se construyó la terminal y se les olvidaron poner las escaleras. Se les olvidaron poner las escaleras. Bueno, como conclusión yo de esta charla así variada, pues llego a que esto no se va a evitar nunca si nunca se comienzan a castigar a los irresponsables del manejo de los recursos públicos. Es decir, la corrupción tiene que castigarse. En el gobierno de la República tienen que castigarse con penas severas de lesa humanidad, como penas de como crímenes de lesa humanidad a quienes estén o hayan cometido robos económicos en perjuicio de la nación. En cada uno de los estados, llámese y gobiernese quien gobierne, debe de castigarse a quien no entregue las cuentas claras y a quien haya desviado recursos económicos de la nación y del estado en perjuicio de la población en lo general. Para mí ese sería el último punto a comentar. Tendrían 30 segundos. Sí, no, pues sobre todo sería muy importante que los órganos fiscalizadores cumplieran con sus facultades y sin distingo alguno, que fueran imparciales y que fueran justos, principalmente para que esto se aplicaran las máximas de la justicia, que es vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada quien lo justo, lo suyo. Sí, comparto lo mismo. Yo creo que tienen que todos los casos de corrupción comprobados que se detecten tienen que tener una sanción y no dejarse en y mientras no haya sanción, mientras no exista sanción y el gobierno busque ser más eficiente, no hay solución. No hay soluciones. Pues muchísimas gracias al auditorio.